¿Le damos un aplauso al que vive? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él lo merece. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Y agradecemos a Dios por su misericordia, por su amor. ¿Cuántos vinieron con hambre de Dios? Y a ver, alguien que me defina qué es hambre de Dios. A ver, no escucho. ¿Qué es hambre de Dios? Usted me dijo que vino con hambre de Dios. Ahora, ¿qué es hambre de Dios? Querer la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más? Comer su palabra. ¿Qué más? Conocerlo. Eso es tener hambre de Él. Obedecerlo. El día que lo conocí a Él y por primera vez lo experimenté en mi corazón, Él despertó un hambre tan grande adentro que todavía no la puedo saciar. Él me da cada día de su presencia, de su espíritu. Por supuesto, yo lo busco porque tengo hambre de Él. Antes buscaba otras cosas y me saciaba con otras cosas. Hoy Él es el que sacía las profundidades de mi espíritu. Y cada vez que lo busco, lo encuentro. Pero cada vez que lo encuentro me doy cuenta que hay mucho más todavía. Y esto no se termina nunca. Así que hacete un buscador de Dios. Todas las cosas que a veces las esperamos por otro lado, Dios las tiene preparadas mucho más abundante a partir de su presencia. Recibílas de Él. Él es el único que puede saciarte en serio. Amén. En esta noche vamos a estar hablando, le puse un título, como siempre. La idea del título es que despierte cierta expectativa en nuestra vida. Y es levántate y sal de la cueva. Levántate y sal de la cueva. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado en algún momento en tu vida que literalmente te sentiste que estabas en una cueva? ¿Te pasa hoy que te sentís que estás metido adentro de una cueva? ¿Sí o no? Contestame entonces. Siempre nosotros decimos que los problemas no están afuera. No quiere decir con esto que afuera no haya problemas, no haya dificultades, pero todo sucede adentro nuestro. La cosa puede estar mal afuera, pero si vos adentro estás bien, la cosa se resuelve. Afuera puede estar todo bien, pero si adentro estás mal, no sé cómo, pero va a haber problemas. Todo tiene que ver adentro nuestro. Allí es donde suceden las cosas. Y muchas veces las cuevas no son necesariamente algo externo, sino es algo que está en nuestro corazón. Hoy estamos viviendo tiempos muy particulares. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es lo último que está en auge, que usted ve que está en todas las redes sociales? ¿Qué es lo que se descubrió? ¿Qué es lo que se está dando ahora, con lo que se está trabajando, lo que se está vendiendo? ¿Qué es? Inteligencia artificial. ¿Usted sabe que se ha reproducido una reunión completa con inteligencia artificial? Adoradores, predicadores, sermón, todo se ha hecho con inteligencia artificial. Algo que nosotros tenemos que ponderar de alguna manera es que todo lo que es avance tecnológico no es malo en sí mismo. Nosotros somos los que a veces hacemos las cosas buenas malas. La cosa en sí mismo no tiene carácter. Nosotros le damos intencionalidad y carácter. Entonces, algo bueno nosotros lo podemos convertir en algo malo. La tecnología es buena. La tecnología nos ayuda en un montón de cosas. Sin embargo, el mal uso de la tecnología ha hecho que gran parte de lo que conforma nuestro carácter a lo largo del tiempo y de manera gradual se haya ido deteriorando.
Hay muchas cosas que las logramos simplemente apretando un botón cuando antes realmente debíamos de trabajar de otra manera, hasta físicamente para lograrlo. No quiere decir que los tiempos de antes son mejor que los de ahora, pero sí que hay algo que ha afectado nuestras vidas, hay algo que la tecnología de alguna manera hizo que se postergaran áreas de nuestra vida, ¿no? Aún en la parte del físico. Yo soy entrenador, como ustedes saben, gran parte, ¿no?, de lo que se utiliza para ahorrar esfuerzo repercute en la atrofia muscular, en el sedentarismo, ¿no? Hay algo que nosotros debemos comprender y es que muchos de nuestros problemas, que no tienen que ver necesariamente con la parte motriz nuestra, sino con la parte psíquica, está relacionado con esto. Fuimos diseñados para un tipo de esfuerzo, fuimos diseñados para una actividad. Cuando de alguna manera esto no se lleva a cabo, algo pasa en nosotros. Hay circuitos que no hacen falso contacto. Y esto repercute en anomalías en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. Hay enfermedades nuevas que tienen que ver con la mente. Y hay enfermedades que se han acrecentado en este tiempo a raíz de lo que vengo hablando. Por ejemplo, una de ellas es la depresión. Yo creo que a muchos les ha tocado vivir de una manera más, menos, pero le ha tocado vivir esta suerte de depresión en sus vidas. Y esto tiene que ver porque el tener la costumbre de tener todo al instante, de tener todo cuando lo queremos, eleva de alguna manera nuestro nivel de frustración cuando tenemos que estar esperando las cosas. Hoy apretamos un botón, tenemos todo. Hoy nuestros hijos disfrutan de una tablet, pero andá a sacarle la tablet a tu hijo. Se te arma, se te hace un lío bárbaro. Hoy tocamos un botón, tenemos lo que queremos, pero si ese botón falla, ¿qué te pasa a vos enfrente de la computadora? Cuando tocas 2 veces el botón y el botón no responde o la computadora no responde, se te vuelan todos los pájaros. Tenemos un nivel de frustración tan pequeño, porque el tiempo presente nos ha llevado a tener todas las cosas servidas. Se han atrofiado parte de nuestra vida y esto nos lleva a este asunto de la depresión. Y esto afecta nuestra vida en todos los aspectos. Hay cosas que tienen que ver directamente con la depresión, por ejemplo, lo que son nuestros caracteres o nuestros temperamentos. Las personas que son introvertidas son personas proclives a la depresión. Analizan todo, lo piensan todo, hacen cortocircuito enseguida. Las personas que están muy exigidas físicamente en algo, se cansan y ese cansancio te lleva a no querer, no poder alcanzar lo que querés alcanzar porque te sentís que tenés que dormir, porque te sentís... Deprime. El estrés, ni hablar. Cuando sucede en mi vida una situación que da esos disparos de adrenalina tremendos, ¿no? O algo bueno y que después viene algo malo en mi vida, ese contraste nos dispara a la depresión también. Y espiritualmente, también muchas veces somos llevados a ese campo de depresión espiritual. Muy pocos hombres en la palabra de Dios, la palabra no da registro de su depresión, muy poquitos. Enoc, por ejemplo, José, Eliseo, pero luego todos los hombres de Dios pasan de alguna manera por este lugar, el lugar de la depresión espiritual. Y yo no sé si vos en esta noche estás pasando por ese lugar. Dios ha puesto esto en mi corazón. Y si en esta noche estás pasando por este lugar, nos vamos a identificar con un hombre de Dios que pasó por este lugar, un hombre de Dios sumamente prominente. Pero también nos vamos a alimentar de su victoria sobre esta situación, porque este hombre
pasó por este lugar, pero también salió de este lugar. Y es mi deseo en esta noche que podamos aprender de Él. Si estamos pasando por este lugar, vamos a aprender de cada paso que Él dio para salir de ese lugar. ¿Amén? Vamos a ir entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por supuesto, Elías es el hombre de Dios del que vamos a hablar. Y este hombre de Dios entra en una depresión por uno de los motivos que te mencioné anteriormente. Tuvo una gran experiencia de parte de Dios, pero inmediatamente tuvo una prueba, tuvo una oposición. Y en esa oposición es como que él estaba tan entusiasmado con lo bueno que había pasado que lo agarró medio mal parado y esto lo disparó a él y corriendo y escapando fue a parar a una cueva. Una cueva como la que muchas veces hemos estado nosotros, una cueva en la que nos hemos querido esconder de algo, pero el Señor no quiere que te escondas, el Señor no quiere que te escapes, el Señor te viene a buscar a esa cueva como en esta noche te está viniendo a buscar a la cueva en la que estás y te está diciendo, ¿qué haces acá? Elías era una persona, como yo creo que todos nosotros queremos ser, era una persona distintiva. Era un hombre de Dios en el cual no había para él excusa ni del tiempo que se estaba viviendo, ni de las situaciones que se vivía en su país, ni de su fe. Él, pese a que todo estaba para atrás en ese contexto, él se mantenía firme y él era una lámpara que iluminaba a prácticamente todo un pueblo que estaba sumido en la idolatría, sus dirigentes, su rey se había vuelto a la idolatría, la esposa del rey era una sacerdotisa pagana, a los profetas lo perseguían, pero Elías se mantenía no solamente firme, se mantenía con una autoridad, se mantenía como un ejemplo para su pueblo de una manera en la que todos nosotros, me imagino, quisiéramos estar. Este hombre, podríamos decir, ¿tendría algún secreto espiritual? Sí, lo tenía. ¿Y cuál era? Este hombre tenía una posición. Cada uno de nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús. No lo miremos lejos a Elías. No lo miremos como Elías allá y nosotros acá. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús nos ha sido dado una posición. Hemos sido salvados. Elías tenía una posición y esa posición él continuamente la pronunciaba con su boca. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice la palabra de Dios, y vino Elías, palabra de Jehová. Su posición era una posición de intimidad, era una posición de relación, era una posición en la que él avanzaba a donde Dios avanzaba. Él podía decir, yo no tengo absolutamente ninguna necesidad, porque la más importante de mi vida está suplida y es que Dios está conmigo. A veces nosotros buscamos un montón de cosas, pero hay una sola cosa que debemos de entender que nos ha sido dada nuestra posición en Cristo. Cristo está con vos, Cristo está en vos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin. Eso no importa lo que sientas. No importa lo que pases, eso es una realidad. Pero ¿sabe cómo me siento hoy? Él está con vos. Yo estoy contigo. Ese es el recurso más grande que una persona puede tener. Elías era consciente de este recurso y esto es lo que a Elías lo hizo distintivo. Saber que él estaba en la presencia de Dios. Saber que si él tenía que ir a algún lugar, estaba en la plena voluntad de Dios. Saber que si él pronunciaba alguna palabra, esa palabra venía directamente de Dios. Y si él recibía una palabra, esa palabra era de Dios para su vida, lo cual daba dirección. Esto hacía que este hombre fuera diferente. Los demás no sabían a dónde iban. Qué feo que es ver cuando hoy pasa esto. Venimos a veces a la iglesia,
Tenemos al Señor en nuestra boca, pero no sabemos dónde estamos parados. No sabemos a dónde vamos. Somos inestables. Y por supuesto, viene el enemigo y ¿qué es lo que hace? Nos tira, nos corre. Elías sabía en quién había creído. Sabía en la presencia de quién estaba. Sabía quién era el Señor de su vida. Eso lo hacía distintivo a él. Lo hacía distintivo a él su estado. Elías era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy hablábamos en primeros pasos la función del Espíritu Santo. Gran parte de nuestras depresiones, gran parte de ir a parar a la cueva es porque peleamos con nuestras propias fuerzas. Déjame decirte esto por favor y entendelo. Con tus propias fuerzas no se puede. Tu carne no acepta la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Pero el Espíritu de Dios que fue dado a tu vida el día que vos lo conociste a Él, que te arrepentiste y te entregaste a Él, vino a morar a tu vida para que vos puedas estar sobre tu naturaleza caída, para que puedas tener la fuerza que hoy no tenés. Pero a veces teniendo este tesoro tan importante, en vez de usarlo, usamos nuestras propias fuerzas que nos parecen, que son seguras y no nos llevan a ningún lado. Fracasamos. Tenemos sentimientos fuertes que podemos, pero donde damos un par de pasos nos damos cuenta que no nos quedan hasta, no tenemos fuerza. Pero qué distinto que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Este Espíritu tomaba a este hombre de Dios y lo hacía correr más rápido que un rey en su carro y en su caballo. El Espíritu de Dios tomaba su vida y este hombre le hablaba al cielo y el cielo frenaba el agua. Le hablaba nuevamente al cielo y el cielo abría la lluvia. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre con una posición. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que tenía decisión. Otra cosa en donde solemos fracasar, cuando creemos que Dios tiene que hacer la parte nuestra también. A veces esperamos ese sentimiento fuerte para responder. ¿Por qué? Porque queremos que un sentimiento decida por nosotros. O que personas decidan por nosotros. O que alguien o algo haga lo que yo tengo que hacer. Pero la realidad es que si yo no tomo decisiones respecto a lo que Dios habla a mi vida, respecto a lo que la palabra de Dios me dice, si yo no tomo decisiones, no va a pasar nada. Esto es bueno que lo entendamos. Es bueno una posición, es necesario un estado, pero es necesaria una decisión en tu vida. La misma palabra que hoy todos escuchan no va a ser igual para todos. No porque la palabra sea distinta, sino porque muchos de ustedes hoy van a tomar decisiones respecto a la palabra y otros la van a dejar pasar porque no sintieron nada. Pero no es un asunto de sentir o no sentir. Es un asunto de qué decisión tomo respecto a la palabra de Dios. El pueblo tomó la decisión de escapar, de huir, de esconderse, pero Elías tomó la decisión de mantener en alto el testimonio de Dios sobre su pueblo. Y esto es lo que lo hacía distintivo. Este hombre vivía en la presencia de Dios, era lleno del Espíritu Santo y decidía conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo está nuestra vida a la luz de este ejemplo? ¿Estamos en posición? Vos sabés que cuando algo no está en posición, ¿qué pasa? No anda bien. Cuando algo se sale de posición, empiezan los tumbos, no está bien. Estamos llenos del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, estás peleando con tus fuerzas. ¿Y sabés qué pasa cuando peleas con tus fuerzas? Te deprimís, te frustrás, porque sos derrotado. Estás tomando decisiones y yo estoy esperando en el Señor que algo pase, pero el Señor ya no te habló, no te mostró, no te dijo. ¿Cuándo vas a tomar la decisión que el Señor está esperando en tu vida? Esto es lo que nos hace personas
distintivas. ¿Quiere decir que no vamos a tener problemas? No. Elías tuvo problemas. A Elías lo perseguía el rey Acab. Elías estaba prácticamente solo. Pero él sabía a quién había respondido. Él estaba firme en aquello a lo cual Dios lo había llamado. ¿Estamos firmes en lo que Dios nos llamó? Elías era un hombre que se corrió de posición. Y acá viene la parte floja de Elías. Y no digo floja porque él fuera flojo, porque esto nos puede pasar y nos va a pasar a cualquiera. A veces nos cuesta entender lo que pertenece a la fe, lo que pertenece a lo natural. Como dije anteriormente, a veces estamos tan apoyados en nuestras emociones y en nuestros sentimientos que descuidamos lo que Dios ya habló a nuestra vida. Y los descuidos o los adormecimientos, o como decíamos el día jueves, las perezas espirituales nos llevan, lógicamente, a la frustración y a la cueva, a la depresión. ¿Cuándo somos perezosos? Y a veces esa emoción que estamos esperando tan fuerte en nuestra vida nos hace perezosos. ¿O acaso en la necesidad no buscamos a Dios con todo? Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos fuertes? Baja el asunto. La pereza, como dije el día jueves, no tiene a veces que ver, ¿no?, con el adormecimiento externo. Tiene que ver con el ir abandonando las cosas que son esenciales y nos mantienen vivos en Cristo. La oración, la búsqueda, la dependencia, pelear por esa palabra, esperar en la presencia de Dios hasta que Dios me hable. Eso es estar despierto en el Señor. Pero algo pasó en Elías, que lamentablemente Elías se durmió. Y en ese adormecimiento, ¿qué pasa? Se separó. A veces nosotros pensamos que la separación es no vengo más a la iglesia. No, la separación empieza mucho antes. La separación empieza con un ir corriéndome de la presencia de Dios, con un ir endureciéndome. Aunque Dios habla, no escucho, dejo pasar de largo. La separación es un proceso. Cuando ya te fuiste, es la parte final de meses o tal vez años que esto viene trabajando en tu vida. Ahora, si nosotros prestáramos atención y entendiéramos, cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es también el ejemplo que daba el jueves, que no lo pude traer, que era la rosa que uno corta. Por más que la rosa esté ahí, ya está destinada a morir. Pero está igual que cuando estaba, está igual, pero ya la savia dejó de alimentarla, los pétalos van a comenzar a ponerse marrón, usted la va a poner en agua, le va a tirar 3, 4 aspirinas, va a aguantar un día más, pero ya está destinada a morir. Solamente puede mantenerse si está unida a la vid. Nosotros solamente podemos participar de la vida del Espíritu si estamos unidos a Él. El día que nos cortamos es el día que comenzó a actuar la muerte en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Nuestro corazón se empezó a endurecer, se empezó a ser insensible a Él. Empezamos a morir de adentro. Pero de afuera estamos bárbaros, pero de adentro estamos muriendo. Adán y Eva no murieron inmediatamente, no murieron físicamente, pero interiormente comenzó ese proceso de deterioro. Y eso sucede en nuestras vidas. La prosperidad, la bendición de Dios comienza dentro nuestro. Comienza con esa paz que no hay nada en este mundo que la pueda dar. Esa plenitud que ninguna cosa te puede dar. Solamente te la puede dar Él. Pero cuando nos separamos, cuando cortamos esa unión, un proceso inverso empieza dentro nuestro. Y la gente al principio no se da cuenta. Yo sí me doy cuenta. Algo empezó. Algo no es como antes, algo se está endureciendo. Al poquito tiempo, la gente lo empieza a ver también. El que te conocía de una manera, ahora te ve de una forma completamente diferente. ¿Por qué? Porque hubo una separación. Elías, lamentablemente, se separó. ¿Y sabés qué pasa cuando te separás? Dejás el camino vivo y por un tiempo empezás a tomar un camino religioso. Elías iba guiado por Dios a todas partes. El Señor le decía, anda al arroyo de Querit, que yo te voy a estar sosteniendo allí
durante X cantidad de tiempo. Andate a Sarepta que yo tengo preparado una mujer que te va a dar. Y Elías respondía. Eso es un camino vivo. La persona que está ligada al Señor escucha a Dios y responde a Dios. Pero cuando te desprendes como se desprendió Elías, dice que Elías corrió ¿a dónde? Al monte de Dios, al monte Horeb. Corrió por un camino que el Señor no le dijo. Corrió a buscar un monumento religioso, porque se dice, algunos comentaristas, que esa cueva, que ese lugar puede llegar a haber sido el lugar en donde el Señor le mostró a Moisés parte de su gloria. Él fue a buscar una experiencia que había perdido. Él fue a buscar a un lugar, algo que se separó del Señor, de ese camino vivo en donde estaba, que ya no podía decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy, y se escapó a un lugar religioso para obtener una experiencia espiritual. Pero la realidad es que la experiencia espiritual la dejó él en el camino. ¿Cuántas veces nos desprendemos y salimos corriendo a buscar una experiencia? Salimos corriendo a buscar otra cosa. No va a pasar nada. Y si pasa algo como pasó con Elías, es una experiencia que te diga, volvé de nuevo al lugar que dejaste. Porque lo que hizo Elías fue se separó. Cuando nos separamos de Él, algo comienza a cambiar. Volvemos a ser lo mismo que éramos antes. Cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando Cristo nos salvó, nos cambió, nos dio vuelta como una media, nos llenó de Él, comenzó a plasmar su carácter a través de nuestra vida. Pero cuando nos separamos, empieza de nuevo a funcionar el yo. Mi mal genio, mi mal humor, mi falta de paciencia, mis malas contestaciones. Empieza de nuevo el yo, mi egoísmo. Y cada vez se va deteriorando y se va deteriorando. Y la paz que Dios me dio, la perdí. Él se separó. Y lo que sucede cuando nos separamos es que nos escapamos. Eso es simultáneo. Nos comenzamos a escapar. ¿De qué nos empezamos a escapar? De la vida. El camino que caminábamos antes era un camino vivo y todo lo que era vida lo queríamos para nosotros. Y escuchábamos a alguien que caminaba en un desafío de fe y queríamos ir a escuchar a esa persona porque nos alimentaba. Ahora no nos interesa. Y queríamos ver a aquella persona que había tenido una experiencia con Dios porque se había negado a sí mismo y antes íbamos y comprábamos los libros y veíamos a esa persona, queríamos comer de esa experiencia, ahora no es la que nos interesa. Porque estamos escapando. Escapamos supuestamente con el nombre de Dios. Elías escapó a un lugar supuestamente a encontrarse con Dios. Nosotros escapamos a otra cosa parecida a lo que dejamos, pero nunca nos va a poder dar lo que la vid nos da. Nunca ese escape religioso va a poder llenar nuestro corazón, porque yo dejé un camino vivo y ahora me estoy escapando por un camino. Antes era guiado por Dios en ese camino y era guiado por la fe. Ahora me estoy escapando detrás de mi propio criterio a donde yo creo que tengo que ir. Pero la realidad es que hay un motivo oculto. Elías se escapó para salvar su vida. Y a veces nosotros nos escapamos del camino vivo para salvar nuestra vida natural. ¿Qué quiero decir con esto? Para lograr lo que finalmente yo quiero. Pero Jesús dice ante esto, el que ama su vida, la perderá. Y el que la pierde en ese camino vivo, la hallará. Lo único que encontró en ese escape Elías fue una cueva húmeda, en la que no había absolutamente nada. Se separó, se escapó, se ocultó. Todo este proceso está presente en nuestra vida cuando la depresión espiritual golpea nuestra puerta. Elías no era una persona que se escondía. Elías era una persona que cuando el Señor le decía, andá y presentate delante del rey y decile, él iba y se presentaba a pesar de su vida. Ahora, una mujer lo está haciendo escapar y esconderse. Elías era una persona que se paraba frente a todo el pueblo y daba el mensaje y le hablaba al pueblo, pero ahora Elías se está escapando, se está escondiendo. ¿Por qué? Porque él salió de posición.
porque el Espíritu de Dios ahora no está como estaba en su mejor momento. Él ahora está como exactamente igual que los demás profetas. ¿Qué pasaba con los demás profetas? Eran escondidos en las cuevas porque tenían miedo a que los mataran. Elías no, pero ahora Elías sí, está igual que los demás. Antes era distintivo, ahora no. Ahora está siendo uno igual que los demás, porque dejó su lugar, porque se separó del Señor, porque el Espíritu ahora no lo está llenando. Pasó a ser uno igual que los demás. Todo este proceso es el que nos va llevando a la depresión espiritual, el que nos encierra en esa cueva. Este hombre de Dios tan fuerte le pasó esto, pero ¿por qué le pasó esto? Separados de mí, nada podéis hacer. Hay dos cosas que son las que nos separan de Dios. La profunda crisis que me sobrepasa y me dejo llevar y me canso de pelear, o la gran abundancia que me lleva a Él dejarlo de lado y olvidarme que fue Él el que me lo dio. En el caso de Elías, por supuesto, fue esta profunda crisis. Entonces Elías ahora está apartado, está escondido. Ese hombre que era reflejo de Dios para todos, que era un modelo para todos, ahora está escondido. Pero por supuesto que todo hombre de Dios no puede vivir fuera del Señor. David tuvo sus grandes caídas, pero adentro de su corazón había algo de decir, yo no puedo. Y si me caí, bueno, tengo que volver y tengo que ponerle el pecho a las balas y me van a decir cualquier... Pero yo tengo que volver porque no tengo vida fuera de Él. Ningún hombre... Hola, hola, ahí está. Fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Con esto se encuentra Elías en ese lugar, en una cueva, siendo absolutamente nada. ¿Cómo un hombre que tenía tanto de Dios ahora se encuentra solo, con miedo, escondido, vacío? Pero él en su corazón lo tenía el Señor. Y Dios sabe cuando hay un hombre, una mujer que tiene un lugar en el corazón para Él, que tiene una habitación en el corazón para Él. Por supuesto que lo va a ir a buscar como el Señor lo fue a buscar a Elías. Entonces el Señor comienza por lo que Elías perdió. ¿Qué fue lo que perdió Elías? Perdió una relación con Dios. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y él sabía perfectamente. Él hablaba con el Señor hablaba con él, y eso es lo que él perdió. Cuando un hombre de Dios cae, una mujer de Dios cae en depresión, cuando pierde su relación viva con Cristo. No es un asunto venir a la iglesia, no venir, es tu relación con Dios. ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿A quién le estás preguntando si las decisiones que estás tomando son las correctas o no? Un camino vivo es un camino que depende de Dios. Es un camino en donde nuestra oración no es un ritual, sino donde pregunto a Dios su voluntad y no me... Tenemos problemas con los micrófonos hoy. Hola, hola, ¿estamos bien ahí? Entonces el Señor viene a buscarlo a él a la cueva. Déjame decirte una cosa. Si vos hoy estás en una cueva, su Espíritu Santo te está viniendo a buscar. Y te está viniendo a buscar a través de su palabra. Porque Él no te quiere, vos no fuiste creado para estar metido en esa cueva. Vos no fuiste creado para estar encerrado, para estar vacío, para estar separado, para estar en temor. Vos fuiste creado por Dios
para otra cosa. Entonces Él te viene a buscar. Y cuando te viene a buscar, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Levantarte de donde estás. Ponerte de pie. Cada vez que el Señor quiso restaurar, cada vez que el Señor quiso hacer volver a alguien a su voluntad, lo primero que esa persona, que ese pueblo tuvo que hacer es ponerse de pie, levantarse. Eso lo tenés que hacer vos. Él no se puede levantar por vos. Él no te va a estar levantando de la camisa mientras vos estás, ¿no es cierto?, dejándote caer. Levantarte es el movimiento mínimo indispensable, es la actitud mínima indispensable que te corresponde a vos, que vos tenés que hacer. Si vos no te levantás, no va a pasar absolutamente nada, porque inmediatamente te levantás, viene el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Comenzar a dejar la cueva. Comenzar a retirarte de ese lugar muerto, de ese lugar que no te lleva a ningún lado, de ese lugar en el cual vos te escondiste, pero no es el lugar que Dios preparó para tu vida. Una vez que te pusiste de pie para comenzar a dejar ese lugar, porque el Señor no te va a estar hablando adentro de la cueva, Él te está esperando afuera. Y vos tenés que dejar ese lugar para que Él comience a hablar a tu vida. Y cuando comience a hablar a tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a recuperar el estado perdido. ¿Cómo lo recuperás? Vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Él te está diciendo, levántate. Él te está diciendo, salí de la cueva porque quiero hablar con vos. Y cuando el silbo apacible, que es la voz de Él, toque tu corazón, vos inmediatamente vas a comenzar a recobrar esas fuerzas que perdiste, esas fuerzas que las quisiste reemplazar por las tuyas. Son fuerzas que van a venir del Espíritu Santo de Dios. Va a venir algo nuevo sobre tu vida, va a venir un refresco nuevo sobre tu vida, no producido por vos mismo, sino viene directamente de Él. Pero para eso tenés que levantarte de donde estás y para eso tenés que salir. Pero vos me vas a decir, usted no sabe, pastor, en dónde estoy yo. No sé, me imagino, en algunos sé, otros no sé, pero el criterio es exactamente el mismo. Hay que levantarse de ese lugar, te tenés que poner de pie de ese lugar, tenés que comenzar a salir porque no vas a caminar solo. Él te está esperando afuera de la cueva. Él te está esperando que dejes ese lugar porque no es el lugar. Él te llamó a vivir en Él, no adentro de esa cueva. Tenés que levantarte, tenés que comenzar a caminar afuera y tenés que tener una actitud receptiva, abrir tu corazón para lo que Él tenga que decirte. No digas yo no quiero escuchar, porque lo que no querés escuchar es lo que te llevó a esa cueva. Lo que no querés oír es lo que te metió en ese lugar de depresión espiritual. Él ahora quiere decirte algo. Su Espíritu quiere llenar tu vida con su voz, quiere hablarte. Pero vos tenés que tener la actitud de querer escuchar. Si dejo que las cosas pasen de largo, Él me va a hablar y yo voy a volver nuevamente a la cueva. Pero si yo tengo una actitud receptiva, Él tiene una palabra para mi vida. Y esa palabra que Él tiene es: volvé por el camino que viniste. Este camino no es para vos, este fue un camino de escape, esta cueva no te puede proteger de nada ni de nadie. Vivir una vida escondida no es la vida a la que yo te llamé. Yo te llamé para algo mucho más grande que esto. Este no es tu lugar. Volvé de nuevo por el camino por el cual te fuiste. Y yo la pregunta que en esta noche quiero hacerte: ¿por qué camino yo llegué a este lugar? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Que tal vez era como Elías y ahora terminé en esta cueva. ¿Qué cosas me llevaron a mí a esta cueva? Hay un salmo que me va a dar de alguna manera un principio, y es el principio que yo quiero dejarte en esta noche. Tiene que ver con las voces que escucho. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La voz del salmista le estaba diciendo, no da para más. Está todo perdido, está todo terminado. La voz misma del salmista de adentro de su corazón, como tal vez la voz de muchos de ustedes, de adentro está diciendo, esto se terminó. De acá no salís, esto no da para más. Pero el salmista le habló a su yo, le habló a su naturaleza, le habló a esa voz que de adentro presentaba lo malo, habiendo escuchado a Dios, y le habló con voz de Dios a su propio corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón? ¿Esto es más de lo mismo? ¿No vas a salir de donde estás? ¿Esto se va a volver a repetir? Pero vos te tenés que levantar. Vos tenés que salir de esa cueva. ¿Y qué le vas a decir vos? Hoy escuché palabra de Dios y entendí que este no es el lugar para habitar. Por lo tanto, me voy a gozar en Dios, porque el Dios de mi salvación es el que tiene cuidado de mí. Porque Él está conmigo en cada uno de esos caminos. Y porque aunque todo quiera arremeter contra mi vida, no hay arma forjada que pueda prevalecer. Cállate, corazón, cállate, alma mía, cállate con esa palabra. Porque Dios ha hablado a mi vida. Y esta es la palabra que he decidido creer. Capaz que parecía un loco, se estaba hablando a sí mismo. Pero le estaba hablando a esa voz que al único lugar donde te va a llevar es a la cueva. Basta de escuchar esa voz. Hay una voz nueva, que es la voz del Espíritu Santo de Dios, que es la voz que vos podés pronunciar ahora con tu lengua. Hablale a tu corazón y decirle cállate. Cállate con este mensaje de destrucción, con este mensaje de desesperación, con este mensaje de desesperanza. ¿O acaso tu corazón no te dice todo esto va a salir mal antes que salga? ¿O acaso tu corazón no te dice qué vas a hacer si no vas a lograr nada antes de haber empezado a pelear? ¿Es esa la voz que vas a creer? Cuando tu corazón te dice esto no se arregla más, ¿esa es la voz que vas a creer? Decirle cállate la boca. Él está conmigo. Mi Dios me dice siempre te ayudaré, nunca te dejaré. Y esa es la voz que yo creo. Y esa es la voz que voy a pronunciar con mi boca a la mentira de mi corazón. ¿Estás preparado para salir de la cueva? Ponete de pie entonces.